El ser humano ha estado siempre fascinado por lo desconocido, lo oculto, aquello que desafía el entendimiento racional. Las sectas y cultos secretos a menudo están en el centro de estas fascinaciones, alimentando leyendas urbanas y relatos escalofriantes. Pero, ¿qué ocurre cuando esos mitos y misterios comienzan a rozar la realidad personal? Este es el caso de Javier Salinas, un hombre que, en busca de sus raíces familiares, descubrió algo más perturbador de lo que jamás hubiera imaginado. Lo que parecía una simple indagación en el pasado familiar lo llevó a desenterrar oscuros secretos que aún lo atormentan. ¿Qué harías si tu propia familia guardara un enigma aterrador que no parece pertenecer a este mundo? Mi nombre es Javier Salinas, y desde muy joven siempre me vi a mí mismo como una persona profundamente racional, guiado por la lógica y la necesidad de tener respuestas claras y verificables ante cualquier situación. Para mí, el mundo estaba compuesto de hechos, cifras y datos concretos que podían ser entendidos y explicados a través de la razón. Desde niño me había fascinado la historia, no solo por su narrativa, sino porque los eventos pasados, cuando se estudian de manera minuciosa, pueden arrojar luz sobre el presente, ayudándonos a entender mejor nuestro lugar en el mundo. Esa pasión me llevó a estudiar historia de manera profesional, dedicando años a investigar archivos, documentos y testigos de épocas pasadas. Como historiador, mi vida diaria está profundamente arraigada en la búsqueda de la verdad. Mi trabajo consiste en analizar y desentrañar los detalles de eventos históricos, buscando siempre la evidencia más sólida posible, sin espacio para suposiciones vagas o cuentos sin fundamento. Por eso, durante mucho tiempo desarrollé un escepticismo casi instintivo hacia cualquier cosa que no pudiera explicarse de forma científica o que careciera de pruebas claras. Era un escepticismo que, en cierto modo, se había vuelto un punto de orgullo profesional para mí, una postura que me diferenciaba de aquellos que se dejaban llevar por mitos, leyendas o teorías conspirativas. No obstante, la vida a veces nos lleva por caminos inesperados, y un evento reciente derrumbó por completo esa visión del mundo que yo había construido con tanto esmero. De repente, lo inexplicable irrumpió en mi vida, trastocando mis creencias y poniendo en duda todo lo que pensaba que sabía. Todo comenzó con la muerte de mi abuela, una mujer a quien todos en la familia llamábamos cariñosamente Nana. Su fallecimiento fue un golpe devastador, no solo porque era una figura central para todos nosotros, sino porque su vida había estado marcada por una generosidad y bondad excepcionales. Para mí, ella siempre fue más que una abuela, fue una guía, una figura protectora que me cuidó y ayudó a formarme durante mi infancia. Era muy querida, no solo dentro de nuestro círculo familiar, sino también en la comunidad. Todos la conocían por su carácter afable, su disposición a ayudar a los demás y su devoción religiosa que la llevaba a asistir a la iglesia casi a diario. Su partida dejó un vacío emocional que no fue fácil de llenar. Sin embargo, tras el luto inicial, algo más despertó en mí, una curiosidad insaciable. Quizás debido a mi formación como historiador, comencé a preguntarme más sobre su vida, sobre quién había sido antes de que yo la conociera. Me di cuenta de que, aunque había crecido muy cerca de ella, sabía muy poco sobre su juventud y sobre los años que precedieron mi nacimiento. Sentía que detrás de esa figura bondadosa y piadosa había algo más, una historia que no había sido contada del todo. Decidí emprender una investigación personal sobre su vida, más allá de lo que ya conocía, con la esperanza de entender mejor quién era realmente mi abuela. Empecé por lo más cercano, mi propia familia. Así fue como, casi de manera natural, me acerqué a mis tíos y tías, las personas que habían convivido con ella durante su juventud y que podrían ofrecerme una perspectiva más completa. Les pedí que me contaran lo que recordaban de aquellos tiempos, anécdotas de su infancia y de los primeros años de la familia en los pueblos montañosos de Sinaloa. Las primeras historias que escuché eran, en su mayoría, sencillas y entrañables, relatos de una familia que, como muchas otras en México, había atravesado tiempos difíciles. Me hablaron de los duros inviernos, de las largas caminatas hasta la escuela, de las fiestas de pueblo y de cómo, a pesar de la pobreza,
Mi abuela siempre mantenía una sonrisa en el rostro y encontraba la manera de alimentar a todos. Al principio, nada de lo que me contaban parecía fuera de lo común. Pero conforme profundizaba más en las entrevistas, comencé a notar que algunos miembros de la familia parecían inquietos, como si hubiese algo más que no estaban dispuestos a compartir de inmediato. Comenzaron a surgir pequeños comentarios sobre una etapa oscura en la vida de mis abuelos, comentarios que se hacían de manera casual, pero que a mí no me pasaron desapercibidos. Algo en la forma en que desviaban la mirada o cambiaban rápidamente de tema cuando mencionaban ciertos eventos me hizo sospechar que había más de lo que querían contarme. Intrigado, seguía haciendo preguntas, y cuanto más insistía, más se repetía la mención de una extraña secta en la que mis abuelos habrían estado involucrados hace muchos años. Al principio, no quise darle demasiada importancia. Pensé que tal vez se trataba de simples rumores o de algún malentendido, algo propio de los chismes en pequeños pueblos rurales. Pero pronto quedó claro que no se trataba solo de rumores. Varios de mis tíos mayores, que en ese entonces eran niños pequeños, comenzaron a relatar episodios que me dejaron atónito. Me hablaron de reuniones secretas que se llevaban a cabo en la casa de mis abuelos durante las noches, reuniones en las que participaban personas que ellos no reconocían. Gente que venía de otros pueblos e incluso de ciudades cercanas. Según lo que me contaron, esas reuniones no eran simples convivencias sociales, sino eventos impregnados de rituales y actividades que, en su inocencia infantil, no podían comprender del todo. Lo que veían y oían desde las sombras les causaba temor, pero también una extraña fascinación. Uno de mis tíos me contó que él y sus hermanos solían espiar esas reuniones desde una pequeña ventana que daba al patio trasero de la casa. Desde allí, podían ver cómo personas entraban y salían de la casa durante la noche, realizando extraños rituales en torno a una pileta de agua que mi abuelo había construido para uso doméstico, pero que, durante esas reuniones, parecía transformarse en algo más. Las descripciones eran vagas, pues los recuerdos de mis tíos estaban envueltos en la niebla del tiempo y la incomprensión de la niñez, pero todos coincidían en una cosa: aquellos encuentros eran profundamente inquietantes. Con el tiempo y tras recopilar numerosas piezas sueltas de información, logré reconstruir una imagen más completa sobre los orígenes de la misteriosa secta en la que mis abuelos estuvieron involucrados. De acuerdo con lo que pude descubrir a través de entrevistas con familiares y fragmentos de historias que pocos se atrevían a contar abiertamente, todo comenzó de manera aparentemente inocente. Mi abuelo, hombre reservado y de pocas palabras, fue introducido a este grupo por un conocido del pueblo, alguien que, según mis tíos, había llegado a ganarse su confianza poco a poco. Este conocido no era más que un habitante más del lugar, o al menos eso era lo que todos creían. No obstante, con el paso del tiempo, quedó claro que su influencia en la vida de mi abuelo fue mucho mayor de lo que cualquiera hubiera sospechado. Al principio, el grupo al que este hombre lo introdujo parecía inofensivo, un simple conjunto de personas que se reunían ocasionalmente para hablar, compartir ideas y, según algunos relatos, incluso para hacer pequeñas ceremonias de agradecimiento a la naturaleza o al destino. Estas reuniones comenzaron a llevarse a cabo en la casa de mis abuelos, ubicada en un pequeño y remoto pueblo en las montañas que separan los estados de Sinaloa y Durango. En ese momento, las reuniones no parecían nada más que simples convivencias sociales, quizás un poco extrañas, pero no especialmente alarmantes. Sin embargo, pronto comenzaron a surgir señales de que algo más oscuro estaba por desarrollarse. Mis tíos, quienes eran niños en esa época, recuerdan que, en las primeras reuniones, los asistentes eran en su mayoría vecinos del mismo pueblo, personas con las que mi familia había convivido durante años. Estas primeras sesiones se desarrollaban en un ambiente casi familiar. Pero, con el paso del tiempo, la dinámica cambió. Empezaron a aparecer personas que no eran del pueblo, extraños que llegaban de otros lugares lejanos, a menudo de aldeas cercanas y, en algunos casos, incluso de ciudades grandes como Culiacán.
Mi abuelo y los miembros originales de la secta parecían aceptarlo sin reservas, y pronto estas personas comenzaron a formar parte integral de los encuentros. Con el tiempo, las reuniones pasaron de ser encuentros diurnos a celebrarse exclusivamente durante la noche. Al caer el sol, los asistentes se congregaban en el patio trasero de la casa de mis abuelos, donde había una vieja pileta de agua que solían utilizar para fines domésticos, como lavar la ropa o bañarse. Pero durante esas noches, la pileta adquiría un nuevo propósito, uno mucho más siniestro. Mi abuelo, que hasta ese momento había sido un hombre pragmático y sencillo, comenzó a transformar la pileta en el centro de los rituales que el grupo realizaba. Según los relatos de mis tíos, alrededor de la pileta se construyó una estructura de madera que constaba de 7 escalones, una especie de altar improvisado que otorgaba al lugar una atmósfera ritualística. Lo que al principio parecía un simple elemento del entorno doméstico, pronto se convirtió en un símbolo de poder dentro del grupo. Las reuniones adquirieron un tono más serio, y los rituales se intensificaron. La parte más inquietante de esta historia llegó cuando mis tíos, que a menudo espiaban lo que sucedía desde alguna ventana o desde la penumbra del jardín, me contaron sobre un detalle que heló mi sangre. Los participantes de los rituales eran vendados antes de ser conducidos hasta la pileta. Una vez en el lugar, eran obligados a subir los 7 escalones de madera con los ojos cubiertos y luego eran sumergidos en el agua, como si se tratara de un bautizo oscuro y secreto. Lo más perturbador, sin embargo, no era solo el acto en sí, sino lo que sucedía después. Mis tíos, quienes observaban a escondidas con una mezcla de miedo y curiosidad, juraban que algo muy extraño ocurría en esos momentos. Los participantes del rito, sumergidos en el agua, comenzaban a hablar en lenguas desconocidas, pronunciando palabras que ninguno de ellos lograba entender. Pero no eran solo las palabras, la forma en que sus voces cambiaban era lo más aterrador. Según los relatos, las voces que salían de las bocas de los participantes no parecían pertenecerles. Eran voces ajenas, a veces graves, a veces agudas, pero siempre extrañas, como si algo o alguien más estuviera hablando a través de ellos. Las palabras eran incomprensibles, y mis tíos estaban convencidos de que lo que se escuchaba no provenía de este mundo. Había una atmósfera de terror silencioso cada vez que estos rituales se llevaban a cabo, y aquellos que los observaban sabían que estaban presenciando algo más allá de la realidad cotidiana. Conforme las semanas y meses pasaron, los rituales que en un principio parecían inofensivos, o al menos controlados, comenzaron a volverse cada vez más oscuros y perturbadores. La evolución de esta ceremonia siguió un camino que, con el tiempo, escapó de cualquier lógica comprensible. Mi abuelo, que en un inicio había sido simplemente un anfitrión, se convirtió en una figura central dentro de la secta. De acuerdo con lo que mis familiares me contaron, él fue quien tomó la decisión de construir una cámara de madera alrededor de la pileta, un santuario cerrado que, en palabras de mi tío, parecía separar el espacio donde se llevaban a cabo los rituales del resto del mundo. En esta cámara solo los miembros más cercanos del culto tenían acceso. Los detalles de lo que sucedía dentro de ese espacio se volvieron aún más oscuros y misteriosos. Para mis tíos, quienes seguían observando desde las sombras, el acceso a ese lugar estaba prohibido, pero los fragmentos que lograban ver y escuchar eran suficientes para llenarlos de miedo. La cámara, construida rudimentariamente pero con una extraña precisión, se convirtió en el escenario de los rituales más privados y enigmáticos del grupo. Lo que ocurría allí dentro parecía estar reservado únicamente para los miembros más fieles, y mis tíos, aunque no podían comprender completamente lo que veían, sentían que aquello no debía estar ocurriendo. Uno de los recuerdos más impactantes que mi tío me relató fue el de una noche en particular en la que, a pesar del miedo, decidió observar más de cerca lo que sucedía durante uno de los rituales. A escondidas, detrás de una pared de la casa, vio como un niño pequeño, que parecía haber sido traído desde otra aldea, era conducido hasta la pileta. Mi tío, con la respiración contenida, miraba horrorizado desde su escondite. Según me contó, lo que vio esa noche lo dejó marcado para siempre. Lo que más me impactó
dijo con un temblor en la voz, fue ver cómo el cuerpo del niño comenzó a flotar sobre la pileta, como si algo invisible lo levantara. La descripción era espeluznante. Para él, era como si la gravedad dejara de tener efecto en aquellos que participaban en los rituales, como si algo más allá de lo natural estuviera presente en ese lugar. Aunque este relato es uno de los más escalofriantes, mis tíos no recuerdan que algo similar ocurriera con los adultos. Sin embargo, todos coincidieron en que los rituales realizados dentro de la cámara eran los más perturbadores. A veces se escuchaban cantos, otras veces ruidos que no lograban identificar. Lo que sí sabían era que, tras la construcción de la cámara, las reuniones dejaron de ser algo esporádico para convertirse en un evento regular y de carácter estrictamente privado. Mis abuelos participaron en esos encuentros durante un par de años, tal vez más. Pero luego, de manera repentina y sin explicación aparente, todo cesó. Las reuniones dejaron de realizarse, los extraños dejaron de aparecer, y los rituales en la pileta quedaron en el pasado. Ninguno de mis tíos sabe con certeza qué fue lo que provocó el fin de esas reuniones. Algunos piensan que tal vez algo sucedió dentro del grupo, alguna ruptura o desacuerdo entre los miembros, mientras que otros creen que la secta simplemente se trasladó a otro lugar, a otra casa o a otra comunidad. Lo que es seguro es que, aunque los eventos dejaron de suceder, el miedo y el desconcierto que provocan en mi familia siguen presentes hasta el día de hoy. Cada vez que intento hablar de ello con mis tíos, puedo ver el miedo en sus ojos, un temor profundo y arraigado. A pesar de los años transcurridos, aquellos eventos aún nos persiguen, y aunque intentan no hablar de ellos, la verdad es que las cicatrices que dejaron nunca desaparecieron por completo. Lo que más me sorprendió de mi investigación fue descubrir que no solo personas humildes del pueblo participaban en esos rituales. Uno de mis tíos mencionó a varias personas influyentes, incluyendo a Félix Franco, quien luego se convertiría en una figura política relevante en la región. Su nombre se me quedó grabado, ya que como historiador y persona que interactúa con figuras públicas, el nombre de Félix Franco me era conocido. Intrigado por esta conexión, decidí indagar más sobre la participación de Franco en esos eventos. Mi sorpresa no tuvo límites cuando, tras indagar en los círculos sociales de Culiacán, me encontré con un patrón repetitivo. Varias familias poderosas de la región parecían tener algún tipo de vínculo con aquel culto secreto. ¿Cómo era posible que personas de tanto prestigio participaran en algo tan oscuro? Fue entonces cuando recibí una llamada que marcaría un antes y un después en mi investigación. El asistente de Félix Franco me contactó personalmente, pidiéndome que me reuniera con él. El nerviosismo que sentí en ese momento fue inmenso, pero la curiosidad pudo más, y acepté la invitación. La oficina de Félix Franco era tan elegante como se podría esperar de alguien en su posición. Cuando llegué, fui recibido por su asistente y conducido a su despacho. Lo primero que me sorprendió al conocerlo fue lo joven que se veía. Aunque debía tener más de 70 años, su apariencia era la de un hombre de 50, lo que me causó una impresión extraña desde el primer momento. Franco fue muy cortés durante nuestra conversación. Hablamos de temas triviales como política y literatura, pero cuando finalmente abordó el tema de mis abuelos, su tono se volvió serio. Me dijeron que has estado investigando sobre tu familia, comentó con un aire enigmático. Aunque no me sentí amenazado, algo en su mirada me provocaba incomodidad. Supe que estaba midiendo cada una de mis palabras. Pronto los recibirás, me dijo antes de despedirme. Y cuando eso ocurra, nosotros estaremos aquí para darte la bienvenida. Aquellas palabras resonaron en mi mente mucho después de que abandonara su oficina. No entendía a qué se refería, pero algo en su tono me hizo sentir que lo que fuera que iba a recibir, no sería algo bueno. Esa misma noche, de vuelta en mi casa en la Ciudad de México, comencé a sentirme extraño. Mi cuerpo estaba febril, y una inquietud inexplicable se apoderó de mí. Intenté dormir, pero la incomodidad no me dejaba descansar. Alrededor de las 2 de la madrugada, me desperté de golpe, sintiendo como si algo o alguien estuviera observándome.
Abrí los ojos y, para mi horror, vi lo que parecía humo blanco envolviendo la habitación. No podía moverme, como si mi cuerpo estuviera paralizado. Figuras oscuras se materializaban lentamente dentro de ese humo. Podía distinguir rostros vagamente, y en el centro de la habitación había una figura que sostenía una estatua extraña, con múltiples puntas, que emanaba una energía perturbadora. Intenté gritar, pero mi voz no respondía. Fue solo cuando cerré los ojos y me concentré en mi respiración que logré salir del trance. Desperté empapado en sudor, con el corazón latiendo descontrolado. Mi cuerpo estaba libre, pero el miedo seguía ahí. Decidí levantarme y dirigirme al baño, pero al mirarme en el espejo, vi una sombra alta que se deslizaba rápidamente detrás de mí. Un escalofrío recorrió mi espalda, el frío era casi insoportable. Me quedé paralizado por un instante, intentando procesar lo que acababa de ver. Mi mente intentaba racionalizar la situación. ¿Había sido solo una alucinación producto de mi reciente pesadilla o había algo más, algo que mi razón no podía explicar? La única reacción que pude tener fue encender todas las luces del departamento. Sentía que, si la oscuridad me envolvía de nuevo, aquello que había visto podría volver. Esa noche no dormí, y la imagen de las sombras y esa figura con la extraña estatua se quedó grabada en mi mente. No podía dejar de pensar en las palabras de Félix Franco: pronto los recibirás. ¿Qué significaban? ¿Acaso él sabía lo que me estaba ocurriendo? Los días siguientes fueron un infierno. Me sentía observado constantemente, como si una presencia invisible me acechara. Dormía poco y mal, y cuando lograba conciliar el sueño, tenía pesadillas recurrentes con figuras oscuras y la pileta de agua que mis abuelos usaban en sus rituales. Las sombras parecían seguirme incluso durante el día. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, y esa sensación de vulnerabilidad se intensificaba con cada hora que pasaba. Dejé de salir de casa durante un tiempo. El miedo era paralizante. No me atrevía a hablar con nadie sobre lo que estaba experimentando, por temor a que me consideraran loco o que, de alguna forma, hablara demasiado y empeorara la situación. Aunque racionalmente intentaba convencerme de que todo era producto de mi imaginación, mi cuerpo y mente parecían resistirse a esa explicación lógica. Unos días después, recibí una llamada inesperada. Al revisar mi teléfono, vi que tenía una llamada perdida de Félix Franco. No le devolví la llamada. Algo dentro de mí sabía que si lo hacía, solo abriría más puertas hacia aquello que me estaba atormentando. Temía lo que pudiera decirme, o peor aún, lo que pudiera sucederme si volvía a hablar con él. A pesar de todo el miedo que estaba experimentando, la necesidad de obtener respuestas no me dejaba en paz. Comencé a revisar nuevamente las entrevistas que había hecho con mis tíos y tías. Intentaba encontrar algún patrón, alguna pista que pudiera darme una idea más clara de lo que realmente había ocurrido con mis abuelos y la secta a la que pertenecieron. Fue en ese momento cuando decidí viajar de nuevo a El Ciruelo, el pueblo donde había crecido mi familia, con la esperanza de encontrar más respuestas. Convencí a mi primo Javi de que me acompañara nuevamente, ya que él había sido de gran ayuda en mi primer viaje. Cuando llegamos al pueblo, notamos que la atmósfera seguía siendo la misma, silenciosa y casi sombría. A medida que hablábamos con los ancianos del lugar, notamos que la gente aún se ponía incómoda al mencionar las reuniones secretas. Esta vez, sin embargo, uno de los más ancianos, un hombre de unos 90 años, accedió a hablarnos en privado. Nos contó que había sido testigo de algunas de esas reuniones cuando era joven. Recordaba que la secta era mucho más grande de lo que yo había imaginado. No solo eran personas del pueblo, dijo en voz baja, venían de otras ciudades. Gente poderosa. Ellos traían ofrendas, no solo para los rituales, sino para asegurarse de que los secretos no se compartieran con extraños. Este anciano también mencionó que algunas de las personas que participaban en los rituales desaparecían después de un tiempo. No sabíamos si se iban por su cuenta o si algo les sucedía durante las ceremonias. Solo desaparecían y nadie hacía preguntas.
Era mejor no saber demasiado, confesó con un temblor en la voz. Mientras escuchaba atentamente, el anciano hizo una pausa y luego me ofreció algo inesperado. Hace años, encontré algo que pertenece a tu abuelo. Se levantó lentamente y desapareció por unos minutos en una pequeña habitación al fondo de su casa. Cuando volvió, traía en sus manos un pequeño cofre de madera, viejo y desgastado. Esto fue suyo, y lo dejó aquí cuando las reuniones cesaron. Dentro del cofre había una serie de objetos que no entendía del todo, unas piedras oscuras que parecían talladas con símbolos extraños. Un pequeño cuaderno con páginas amarillentas y una figura similar a la que había visto en mi pesadilla. Tenía múltiples puntas y parecía hecha de un material que no pude identificar. Sentí un escalofrío al verla, era idéntica a la estatua que había sostenido la figura oscura en mis sueños. Le pregunté al anciano si sabía qué era esa figura, pero solo me respondió, es mejor que no lo sepas. Eso fue todo lo que dijo antes de despedirnos. Aquel viaje me dejó más preguntas que respuestas, pero también confirmó mis peores sospechas. Lo que fuera que mis abuelos habían hecho en esos rituales, había dejado una huella que seguía viva y de alguna forma me estaba alcanzando. Después de ese encuentro, decidí que lo mejor era alejarme del tema. Dejé de investigar, de preguntar y de intentar entender lo que había ocurrido con mi familia. Sin embargo, las pesadillas y la sensación de ser observado continuaban, como si algo no me dejara ir tan fácilmente. Unas semanas después, recibí una carta sin remitente. El sobre estaba lacrado con un sello que no reconocí, pero su contenido fue lo que me heló la sangre. Nos volveremos a encontrar pronto. Félix. No entendí si era una advertencia o una amenaza, pero la idea de volver a tener contacto con él me aterrorizaba. A medida que pasaban los días, comencé a notar pequeños cambios en mi entorno. Objetos que no estaban donde los había dejado, luces que parpadeaban sin razón y ese frío constante en las noches. Sabía que algo estaba mal. Sentía que la conexión con mi abuelo, con la secta y con Félix Franco no se había roto. Hoy, mientras escribo estas palabras, sigo sin entender completamente qué fue lo que mis abuelos desataron hace tantos años. La verdad es que tal vez nunca lo sepa. Lo que sí sé es que esas reuniones no fueron simplemente parte de un pasado oscuro, sino algo más grande, algo que no debería haber sido desenterrado. Sigo recibiendo llamadas de números desconocidos que no me atrevo a contestar, y mi casa nunca ha vuelto a sentirse del todo segura. Me pregunto si realmente alguna vez estaré libre de la sombra de la secta a la que mis abuelos pertenecieron. Cada noche que pasa, temo que el siguiente golpe en mi puerta o la próxima llamada que reciba será el último aviso antes de ser arrastrado definitivamente hacia el mundo que ellos abrieron. Por ahora, solo puedo esperar que esta historia termine aquí. Pero, si algún día escuchan de alguien como yo, investigando su pasado y topándose con algo similar, tal vez puedan advertirle que hay secretos que es mejor dejar en la oscuridad. Los secretos familiares pueden parecer inofensivos hasta que uno los desentierra. En mi caso, lo que encontré ha sido más oscuro de lo que jamás podría haber imaginado. Ahora vivo con la constante sensación de que algo está a punto de ocurrir, de que lo que empezó con una simple curiosidad por el pasado ha despertado algo que no puedo controlar. Tal vez sea mejor que ciertas verdades permanezcan ocultas, pues una vez que las sacas a la luz, no hay vuelta atrás.